Pues llevamos 31 años como iglesia orando martes y jueves de 6 a 7 de la mañana. Y yo recuerdo que cuando lo anuncié todos dijeron ¡yeah! Se emocionaron, éramos solo 12 personas y vinieron la primera semana los 12, luego vinieron 8, luego 4 y durante meses solo era mi mamá, mi esposa, que no estábamos casados todavía, mi futura esposa y yo. Y un día ni siquiera ellas vinieron. Y yo le dije al Señor, te lo dije. Pero Él me dijo, en todo caso tienes que orar, así que ora. Y empecé a orar 1 hora. Y esa mañana, mientras yo oraba, el Señor me mostró un muro de fortaleza alrededor de mi vida que estaba impidiendo el avivamiento. Yo tenía una cantidad de fortalezas mentales, de paradigmas. Yo tenía mentalidad de iglesia chiquita. Pero en esa mañana de oración rompí esas fortalezas. Y a partir de ese momento nuestra iglesia empezó a crecer. Y es un crecimiento que sigue. Es una cosa impresionante. Pero ¿cuál es el secreto de nuestro éxito? La oración. Por eso quiero hablar acerca de esto, porque tengo autoridad sobre la oración. Así como el pastor Sergio nos habló acerca de que hay que crecer, llegó el momento de comprar algo nuevo. Él tiene autoridad. ¿Por qué? Porque es el pastor del auditorio más grande del mundo. No sé si sabían. El Coliseo de Agua Viva en Lima, Perú. Impresionante. Pues yo recuerdo las primeras veces que iba a Perú, me mostraban, me decían, esa es la iglesia más grande, y era un teatro. Pero luego, como nos compartía hoy, Dios les dio ese mega auditorio. Así que Él tiene autoridad para profetizar sobre eso. Y más adelante, el pastor, profeta y apóstol Samuel Rodríguez, un hombre de mucha influencia, conexiones muy altas, se sienta con los presidentes de la nación más poderosa del mundo, por si no lo sabían. Así que tengo 38 minutos para sentarme a oír lo que Dios tiene a través de él. Pero en cuestión de oración tengo autoridad. Y durante muchos años seguíamos orando martes y jueves, y venían 30, 40, 50, y creo que durante 10 años no pasábamos de 50 personas. Y esto lo digo porque muchos, cuando inician la oración en sus iglesias, se desaniman. Pero otro gran secreto de mi éxito es Gálatas 6:9. No te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo vas a cosechar si no desmayas. Así que yo seguí. Y probablemente muchos no saben, pero en los 31 años de oración que tiene la iglesia, yo solo he faltado 2 veces. Porque todos quieren, yo quiero hacerlo. Pues fidelidad, perseverancia. Muchos quieren tener oración para que no se les vaya la gente a nuestra iglesia, porque la gente quiere orar, pero no hay lugares de oración. Así que los desafíos, ya tienen ese prayer chamber, ¿cómo lo llamaron? El cuarto de oración. Wow. Pero Dios quiere más todavía, y espero inspirarlos y desafiarlos. Pero llevaba yo 10 años perseverando en la oración y no pasábamos de 60. Y no solo eso, la gente que yo quería que viniera a la oración, es decir, los de influencia, los líderes y especialmente los de alabanza, no venían en mi iglesia. Y por eso pasó por mi mente la opción de cancelar la oración. Pero cuando ese pensamiento me llegó, Dios honró mi fidelidad durante 10 años. Porque de repente teníamos 100. Y a los 2-3 meses 300.
500, 600 mil. Mire, en este momento llevamos, yo calculo, unos 15, 20 años con 3,000 personas, el auditorio lleno. Y no solo eso, muchas veces hay que abrir el auditorio al frente porque ya está lleno. Y no solo eso, se conectan casi 100,000 personas todos los martes y jueves. Y no solo eso, en pandemia fuimos tendencia en YouTube en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque ese bobo atolondrado de lo vil y lo menospreciable perseveró. Así que vas a hacer algo, tienes que perseverar. A nuestra reunión de oración vienen gobernantes. Hoy había como 10 carros, ¿no? Con guarda, ¿cómo se llama? Guardaescobas, no, bueno, guardaespaldas, sí. Y otro día recuerdo que lo mismo, yo dije, esos políticos, y luego me enteré que era la esposa del presidente. Tanto la de el que tenemos ahorita, ha ido a la oración, como otras esposas de los presidentes. Así que no se cansen de hacer el bien. Ahora, escriban ahí, la oración es la ley espiritual más poderosa del universo, porque el mundo se rige por leyes espirituales y la más poderosa de todas es la oración. ¿Por qué? Porque la oración permite que Dios intervenga en nosotros y en el mundo sin violar nuestro libre albedrío. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nos hizo, nos dio el regalo de la libertad. Somos seres libres. Pero Dios quiere intervenir en este mundo. Por eso Él estableció la ley más poderosa, la oración. Como dijo Juan Wesley, todo lo que Dios hace en la tierra lo hace en respuesta a una oración. Ahora, eso no solo lo dijo Juan Wesley, está en la Biblia. Mateo 7:7 dice, pidan y recibirán. Voy a hacer una paráfrasis: si no piden, no reciben. O miren lo que dice Santiago 4:2, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Dios quiere bendecirte, pero ¿por qué no te bendice? Porque no lo estás pidiendo. Dios quiere sanarte, pero ¿por qué muchos no han sido sanados? Porque no le piden que Él los sane. Recuerden que cuando Jesús iba a sanar a alguien, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Por qué? Porque tenemos que pedir. Quiero ser sanado. Cuando yo pido, Dios interviene en el universo. Por eso es la ley más poderosa. Dios quiere salvarte. De hecho, Dios quiere salvar a todo el mundo. La Biblia dice que Él quiere, que la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Pero Él no se mete en la vida de nadie a menos que esa persona o que otra persona se lo pida. Romanos capítulo 10 versículo 9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Solo eres salvo cuando crees y cuando le pides que Él te salve. ¿Por qué? Porque es por creer en tu corazón que eres declarado justo, pero es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Los discípulos creyeron que Jesús era el Mesías, Dios hecho hombre,
pero tenían que confesarlo. No era suficiente con solo creerlo. Judas lo creía, los demonios lo creían, pero muchos no lo confesaron. Por eso Jesús les preguntó a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Por qué? Porque tienes que confesarlo. Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero esta es una confesión que tienes que hacer todos los días. No es que te salves todos los días, pero es supremamente importante que todo tu ser, que toda tu mente, que el mundo espiritual conozca lo que crees. Todo lo que Dios hace en la tierra lo hace como respuesta a tu oración. Cuando Jesús vio a las multitudes confundidas y desamparadas, les dijo a los discípulos en Mateo 9:37: la cosecha es grande, la necesidad en Barranquilla es muy grande, pero los obreros son pocos. Y luego él dice algo muy curioso: así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos. ¿Cómo así? Si Él es el Dios de la cosecha, si Él quiere salvar a la gente, que lo haga. Él lo hace solo cuando nosotros le pedimos que lo haga. Por eso la oración es la ley más poderosa del universo. Dice 2 Crónicas 7:14: sí. Y yo resalto en los versículos esas palabras: sí. No, mi propietario no. Ahí está. Sí. Mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta. Pero primero que sí, mi pueblo ora, entonces yo lo escucharé, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Por eso Dios está buscando intercesores. Todas las mañanas Dios se despierta, si puedo usar esa frase, y busca gente que ore. ¿Y cuál es el problema? Todos los costeños dormidos, ¿o no? Bueno. O comiendo arepa de huevo. Dios está buscando personas que oren. Ezequiel 22:30, la Biblia dice que la maldad en la tierra era enorme. Todos hacían lo malo, incluyendo los sacerdotes. Y por eso era inevitable el juicio. Dios no quiere juicio, Dios no quiere castigarnos, Dios no quiere la sequía que estamos viviendo en Colombia, pero es por causa del pecado. Porque fuimos entregados como nación a los chamanes, a los brujos, a los hechiceros. Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Pero Dios no quiere eso. Por eso Él dice en Ezequiel 22:30: busqué entre ellos a un hombre o a una mujer. Con uno basta, que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera. Con una sola persona orando es suficiente. Pero luego encontramos estas palabras tan tristes: no lo hallé. Jesús dijo, Mateo 18:18: todo lo que prohíban, en otra traducción dice todo lo que aten aquí en la tierra, será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitan, todo lo que desaten, será desatado en el cielo. Yo soy lo que soy gracias a las oraciones de mi mamá. Por eso cuando yo me casé, antes de dar mis votos a mi esposa, miré a mi mamá y le dije: gracias, porque gracias a ti me estoy casando con esta gran mujer de Dios.
Porque cuando yo tuve un noviazgo equivocado, ella, en vez de ser cantaletuda como a veces son las mamás, ella dobló rodilla, ella oró. Y esa niña era una bandida. Un día se me presentó en toda su gloria. Yo dije: majestuosas son tus obras. Pero yo no pude ni acercarme. ¿Por qué? Porque ahí estaba mi mamá: la tocas y te mato. ¿Por qué? Porque era una mujer de oración. Por eso yo llegué virgen al matrimonio, porque mi mamá estaba orando. Pero no solo eso, mis hijos son salvos porque nosotros oramos. Mis hijos están totalmente comprometidos en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros oramos. Mis hijos se casaron vírgenes. ¿Por qué? Porque nosotros oramos. Pero no solo eso, se casaron con otros vírgenes. ¿Por qué? Porque nosotros oramos. Y no solo eso, se casaron con personas más apasionadas por Dios que mis propios hijos. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace en la tierra lo hace en respuesta a tus oraciones. Por eso no te canses de orar. Pero no solo eso, seguimos orando por ellos. Todos los días yo estoy profetizando la voluntad de Dios sobre mis hijos. Yo estoy profetizando sanidad, estoy profetizando prosperidad, pasión por Jesús. Pero también estoy prohibiendo pecados o ciertos hábitos que todavía tienen. Prohíbo enfermedades, depresión, ansiedad, confusión. Pero no solo eso, en Colombia yo prohíbo casinos, yo prohíbo lugares de pecado, clubes nocturnos, inmoralidad sexual. Yo no me pongo a darle palo al presidente en el púlpito, pero cuando yo oro, uy, pobre. ¿Por qué? Porque en Colombia hay personas orando. No hay arma más poderosa en el universo que la oración. Yo oro que los gobernantes corruptos sean descubiertos. Yo prohíbo las leyes anticristianas. Yo prohíbo pobreza en Colombia. Yo prohíbo enfermedad. Pero por otro lado, permito prosperidad, permito paz, permito sanidad, permito gozo, amor. Por eso Dios está buscando que tú también seas un hombre y una mujer de oración. Pero no es de vez en cuando, es todos los días. Orar es hablar vida. En Santiago dice que nuestra lengua es como el pequeño timón de un barco enorme, un barco que mide 300 metros. Santiago dice que ese barco enorme es gobernado por ese timón tan chiquito. Y luego Santiago compara ese timón de ese barco con nuestra boca. Nuestra boca controla todo nuestro ser. Por eso, si yo quiero tener un buen día, tengo que iniciar el día ¿cómo? Orando. Si no digo nada, nada va a pasar. Marcos 1:35 con respecto a Jesús dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro. ¿A qué horas amanece aquí en Barranquilla? ¿A las 8 de la mañana? A las 6, 10 para las 6. Jesús se levantaba, salía de la casa y se iba a un lugar solitario, se iba al malecón, donde se ponía a orar. Es que si iniciamos
todos nuestros días como lo hizo Jesús. Y yo digo esto: si Jesús, siendo Dios, necesitó orar, ¿quién eres tú para no orar? ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacía? Porque Proverbios 18:21 dice: la lengua puede traer vida o muerte. ¿Cómo estás iniciando tus días? ¿A punta de Shakira? No me sé las canciones de Shakira, o si no se las cantaba, pero sé que es costeña. Estoy seguro que sabes que la vida o la muerte está en el poder de tu lengua, pero lo estás haciendo porque muchos predican sobre ese versículo, pero pocos lo viven. Por eso la oración debe ser una rutina diaria. En la iglesia todos le rendimos cuenta a otras personas, porque si uno no rinde cuentas, uno no hace nada. Entonces, todos los meses, al final del mes, yo tengo que escribirle a la gente a la cual yo le rindo cuentas qué leí en la Biblia cada día y cuántos minutos oré cada día. Ahí está el secreto en nuestra iglesia. Porque muchos solo ven lo de afuera y toman fotos. No, el secreto está en el secreto, en ese lugar que tienen a la entrada. Ahí está el secreto. Fíjense en los barcos, dice Santiago 3:4. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón, a la voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, muy insignificante, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Una cenizas de un cigarrillo puede incendiar todo un bosque. Pero así también la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo. Y incendiada por el infierno, es decir, influenciada por los demonios o por las canciones de Karol G. Porque qué porquería de canciones. Y no voy a decir otros artistas. Incendiada por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de tu vida. Tu vida está determinada por lo que dices cada mañana. ¿Qué estás diciendo? No es que yo oro en la noche, pero ora al menos. Porque algunos sí dicen que son nocturnos, que son de la noche, pero no oran. ¿Por qué? Porque se nota. Se nota. Ahora, aquí Santiago parece que no nos da esperanza, porque dice en el versículo 8: nadie puede domar la lengua. Con razón. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. ¿Por qué creen ustedes que Dios nos dio el don de hablar en lenguas? Porque cuando oras en lenguas, como lo hacía Pablo, porque hoy algunos están diciendo que eso era para el pasado. Ningún para el pasado. Hoy más que nunca tenemos que orar en lenguas todos los días. Y Pablo decía: yo oro en lenguas más que todos ustedes, porque cuando oramos en lenguas, el Espíritu Santo toma control de nuestra lengua y por consiguiente de todo nuestro ser. Por eso Pablo dice: ¿qué debo hacer? 1 Corintios 14:15: orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, es decir, en lenguas, pero también cantar en español. 1 Pedro 3:10 dice: el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. En otras palabras, si no vas a iniciar tu día orando, cállate. No digas
nada durante todo el día. ¿Por qué? Porque no oraste. No te atrevas a salir de tu casa sin orar. ¿Por qué? Porque si quieres amar la vida y gozar de días felices, refrena tu lengua. Cállate. Por eso en 1 Tesalonicenses 5:16 dice: estén siempre alegres. Pero luego viene el gran secreto para estar siempre alegres: nunca dejen de orar y den gracias a Dios en todo. Una cosa más sobre la oración es usar la autoridad que Dios nos ha dado. Porque cuando Dios nos hizo, Él dijo en plural. Aquí el Padre le habla al Espíritu Santo y a Jesús. Génesis 1:26: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces, sobre el mar, sobre el cielo, sobre la tierra, sobre las empresas, sobre los bancos, sobre el sistema financiero, sobre los gobernantes. Autoridad sobre todo. Y dice: y Dios creó al ser humano y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Pero ¿qué pasó? El bien bruto del ser humano, es decir, nosotros, le entregamos la autoridad al diablo. Y por eso él es el Dios de este mundo. Y yo sé que el diablo tiene autoridad, porque cuando él tentó a Jesús, él le mostró los reinos de la tierra, le mostró el carnaval de Barranquilla, le mostró a Nueva York, le mostró a Miami, mostró todos los reinos de la tierra, y le dijo: sobre estos reinos y todo su esplendor, dice el diablo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién fue el bruto que se lo entregó? No fue Dios, fuimos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nos puso en el mundo, nos puso aquí para gobernar. Pero gobernamos como orando. Pero en vez de gobernar, el ser humano al pecar se lo entregó al diablo. Pero la buena noticia es que en la cruz Jesús le quitó las llaves. Y por eso Jesús dice en Mateo 16:19: ojo, te daré las llaves. No le dijo: te doy las llaves, no, porque todavía no había muerto ni había resucitado. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates, todo lo que prohíbas en la tierra y en el cielo será prohibido. Sin embargo, de nada sirve tener las llaves, tener autoridad, si no las usamos. ¿Cómo formé el hábito de orar? Como les dije al comienzo, no me gustaba orar. ¿Y sabe por qué no me gustaba orar? Por las malas experiencias que tuve con la oración. El día en que me comprometí con Dios, yo tendría 17, 18 años, jugaba básquetbol todas las noches, y Dios me habló y me dijo: ¿vas a seguir haciendo esto toda la vida? A los que están ahí jugando todos los días con esos jueguitos ridículos, Dios les pregunta: ¿vas a hacer esto para el resto de la vida? En ese momento dejé el balón, me fui a mi casa e hice dos cosas. Los martes comencé a ir a la oración en la iglesia, y los jueves comencé a estudiar la palabra en el seminario de mis papás. Pero mi primera reunión de oración fue terrible. Recuerdo que viajamos 1 hora para ir a la oración de la iglesia, y cuando llegué con mi mamá y mi papá, y solo estaba el pastor, estaba el hermano Julio, estaba don Antonio. Imagínense, yo dije: sacrifiqué mi básquetbol para esta cosa. Por eso no quería orar.
Y eran las peores reuniones del mundo. Recuerdo que había un señor en particular que todos los martes repetía la misma oración y se demoraba 22.25 segundos. 22 minutos, 25 segundos. ¡Qué desperdicio! Y te pido, y te pido, y te pido. ¿Qué me pides?, dice Dios. Porque muchos no saben orar. Por eso yo llevé mi guitarra. Y cada vez que yo veía que se iba a levantar a orar, yo comenzaba: no hay Dios tan grande como tú. Yo dije: no voy a dejar que ese tipo se tire esta reunión de oración. Y luego otra vez, yo recuerdo que estaba tomando impulso para volver a orar y se paraba yo: te vengo a decir, porque esa era la música de esa época, ¿no? Toda la verdad. Mira, yo volví a ese culto aburrido en una de las mejores reuniones de la iglesia. Comenzaron a venir personas. Pero aún así, cuando comenzamos nuestra iglesia, yo no quería orar. ¿Por qué? Porque también tuve que orar, oír personas que oraban, que no sabían orar. Y tristemente los que menos saben orar a veces son los pastores. No, aquí pastor Iván para nada. Pero hay unos pastores, ay, Dios nos libre, no saben orar. ¿Y sabe por qué no saben orar? Porque no oran en sus casas. La oración no se hace aquí. La oración se hace es en la casa. Cuando una persona ora, uno se da cuenta, él tiene un tiempo a solas con Dios todos los días. Pero la otra razón por la cual no me gustaba orar era porque no sabía cómo hacerlo. Pero cuando aprendí a orar, yo recuerdo que mi familia nos reuníamos todas las mañanas a un tiempo de oración y yo con el reloj contabilizaba cuánto se demoraban. Mis hermanas 30 segundos, mi papá 1 minuto, mi mamá 3 minutos, era la ungida. Y yo me propuse ganarle a mi mamá y comenzaba a orar y yo creía que había orado como 10 minutos y miraba 1 minuto 30. Y yo sabía que todos los avivamientos se iniciaban por la oración, pero no sabía orar hasta que aprendí. Y espero en los 8 minutos que tengo compartirles, pero si no, cómprense en el libro. Mi maestro, mi héroe, mi ejemplo de vida en la oración es Jesús. Y vuelvo a leer Marcos 1:35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Aquí que vemos que Jesús tuvo 1 hora. Yo oro todos los días a la misma hora. El cuerpo está tan acostumbrado que me levanto siempre a la misma hora. Ahora, para levantarse uno a las 5 o a las 6, uno tiene que acostarse a las 10. Ahí se inicia todo. Pero cuando te disciplinas, este va a ser mi tiempo de oración. ¿Por qué establecimos las 6 en nuestra iglesia? Porque en Colombia o en Bogotá, aquí no sé, en Barranquilla, pero en Bogotá todos entran a trabajar a las 8. Entonces, llegan a la oración de 6 a 7, salen, desayunan y se van a sus trabajos. No hay otra hora. Y tenemos que buscar cuál es la mejor hora. En las noches la gente está muy cansada. Y no solo eso, si Jesús oraba a esa hora, debe ser la mejor hora. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro. Un hábito solo se logra si se hace todos los días a la misma hora. Los perros son muy disciplinados. Cuando compramos un perro, a las 5:30 en punto, porque
dormían afuera. No, la Biblia dice los perros estarán afuera, por eso mis perros duermen afuera. A las 5:30 golpeaba la puerta. Lo regañamos, entonces comenzaba a soplar. Pero era como el Señor llamándome: ven a orar, ven a orar, ven a orar. Eso fue bueno para mí. Pregunto, y quiero que lo escribas ahí: ¿cuál es tu hora de oración? Y si no lo tienes, ¿cuál va a ser tu hora de oración a partir de hoy? Pero número 2, se iba a un lugar desierto. Salió de su casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. ¿Cuál es tu lugar de oración? Yo empecé a orar todos los días en 1985, cuando nació su pastor. Porque usted tiene 45, yo tengo casi 60. 1985 comencé a orar todos los días. Luego fui a estudiar a Cristo para las Naciones. Un año estuve ahí. Y yo tenía que mantener la disciplina, pero al comienzo dije: ay, qué pereza. Pero me fui al bañarme, y como había como 1000 estudiantes, el agua fría, dije: no, eso es del diablo. Y cada día me levantaba un poco más temprano a ver cuándo estaba el agua caliente. A las 5:40. ¿Por qué? Porque el Señor quería que orara a las 6. Me bañaba con agua caliente y luego salía al parqueadero a orar 1 hora todos los días. Y recuerdo que daba vueltas orando. Y al comienzo era solo yo, al final del semestre eran como 10. ¿Por qué? Porque los buenos hábitos son contagiosos. De ahí me fui a vivir a Australia para ver si Dios quería que viviera allá. Y en la iglesia que sostenía mis papás, como eran misioneros, me prestaron el piano. Y todos los días, a la misma hora, mientras ensayaba piano, oraba casi 2 horas al día. No solo ensayaba el piano, sino que adoraba, aprendí a orar. Cuando me casé no fue tan fácil, tuve que salir a caminar a orar, porque uno tiene que orar audiblemente. Y yo no quería que mi esposa me oyera, porque a veces la tenía que atar. Te ato. Entonces salí a orar a la calle. Cuando compramos un perro, comencé a orar con el perro. Y era impresionante, cuando me detenía el perro se sentaba y como que participaba. Mi perro oraba en lenguas. En fin, después mi esposa vendió el perro, lo regaló. Me tocó correr todos los días, pero me estaba haciendo daño a la columna. Y Dios me dio un gran regalo, y es montar bicicleta. ¿Por qué? Porque todos no solo necesitamos orar, sino hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo, hay que cuidarlo. Entonces, busca una forma creativa para orar todos los días. Monto mi bicicleta de 50 a 1 hora y tengo un circuito. Y en cada circuito, y esto fue lo otro que hizo Jesús, un sendero de oración. Y el mejor sendero, aunque tengo muchos, pero no me alcanza el tiempo, el mejor sendero es el Padre Nuestro. Entonces, mis primeros 10 minutos, mi primera vuelta: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí proclamo mi posición en Cristo, porque soy perdonado, declarado justo. Puedo decirle a mi papá: Abba, Padre. Pero santifico el nombre de Dios. Tengo casi 400 nombres que he aprendido con respecto a Dios, y los uso en mi tiempo de oración. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el pan de vida. Él es el gran yo soy. Él es Dios todopoderoso, El Shaddai, Yahweh Tzidkenu, Yahweh Makadesh. Todos los nombres los puedes usar. Yo puedo orar casi 30 minutos simplemente con el primer paso. Pero número 2, venga tu reino.
Y aquí proclamo primero por mí mismo, Señor, que tu reino venga a mi vida. Te pido que me bendigas, te pido que me quites mi mal genio. Te pido que yo clamo, yo no quiero el reino mío, yo no quiero un reino de enfermedad, yo no quiero el reino de las tinieblas, yo no quiero ningún otro reino sino el reino de Dios. Venga tu reino a mi vida. Luego oro por mis hijos, por mi esposa, oro por la iglesia, oro todos los días por Colombia. Ato el pecado, lo prohíbo en Colombia, ato la maldad, pero también desato prosperidad. Número 3, hágase tu voluntad. En este paso, ¿qué hacemos? Declaramos la voluntad de Dios. Y hay cosas que de manera obvia son la voluntad de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, entonces oro por la salvación. Dios quiere tu sanidad, oro sanidad. Todo lo que la Biblia dice lo declaro con autoridad. Pero hay otras cosas que no sé. Por eso en este paso también le hago preguntas y me callo y aprendo a oír su voz. Oro en lenguas, y le pido que Él me dé la interpretación. Y sabe que a veces el viernes, cuando salgo a montar y ya tengo mi prédica lista para el sábado, Dios me cambia la prédica y digo, no puede ser. Pero he aprendido solo a predicar lo que Dios quiere que yo predique. ¿Por qué? Porque en Jeremías 23:21 dice, Dios dice, yo no envié a estos profetas, pero aún así siguen profetizando. Hoy hay mucho predicador que predica lo que la gente quiere oír, pero Dios no los mandó. Y luego dice, si ellos hubieran estado en mi presencia, en mi secreto, si ellos hubieran orado y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que el pueblo se apartara de su pecado. Número 4, mi cuarta vuelta, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y qué interesante que uno no puede pedir pan o la provisión o el carro o la casa si no ha buscado primero el reino de Dios. ¿Recuerdan? Venga tu reino. Si no has dado los diezmos, ni te atrevas a pedir que Dios te dé el pan. Pero no solo eso, el pan nuestro de cada día. Dios es inteligente. Él no te va a dar hoy el pan del domingo. ¿Quieres comer el domingo? Ora el domingo. Lo mismo en toda necesidad financiera. Y tengo 13 minutos. Quinto, perdónanos nuestros pecados. Todos los días hay que confesar nuestros pecados. Hoy hay una enseñanza en donde dice que ya no hay que confesar los pecados porque todos nuestros pecados fueron perdonados. Sí, todos tus pecados fueron perdonados. Pero aún así, en 1 Juan 2:1, Dios dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguien ha pecado, abogado tenemos para delante de Dios a Jesucristo. Pero para que un abogado me defienda, yo tengo que contarle todo. Confiesa tus pecados, pero luego luego tienes que perdonar. Y finalmente, no me dejes caer en tentación. Todos los días yo tengo que pedirle al Señor, no me dejes caer en tentación. Si yo la embarro sexualmente, me tiro la iglesia. Si yo la embarro con las finanzas, me tiro la iglesia. Por eso no me puedo dar ese lujo. Pero se trata de ganar la victoria, ¿dónde? En el secreto. No me dejes caer en tentación, líbrame del mal. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Bendiciones. Quiero darte gracias por haber llegado al final de esta palabra que estoy seguro te bendigo. Y quiero pedirte que la compartas con alguien más. Segundo, que te inscribas en el botón de suscripción si no te has inscrito a nuestro canal de YouTube. Y tercero, quiero invitarte a que nos ayudes a seguir expandiendo esta programación
esta palabra por todo el mundo, pues es la palabra la que bendice, la que sana, libera y prospera. Así que si quieres ayudarnos, te invito a que des una semilla de fe en nuestro código QR o entra al link de nuestra página Donaciones para que así podamos bendecir a miles de familias en la tierra. Eres uno de aquellos que eres bendecido para bendecir.